Y Julio va a decir, pero ¿quién es este plomo? Es ¿Sí? cierto, es cierto. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, recién ahora me voy a ubicar porque termino de tomar un café con la gente del barrio, que es la costumbre matutina de los hombres de edad. Que no, Ir a tomar un café. que no hay que perderla jamás, porque bueno, es decir, esos cafés se terminan transformando en el medio de acercarse para tratar de manifestarse y forjar esa sabiduría popular que se generan en lugares como en los bares o en los cafés, o en las confiterías en este caso, donde esa cita que se torna obligada termina de alguna manera coadyuvando a esto que yo digo. Sobre todo en un país como este, en un mundo tan convulsionado. Hoy va a haber sesión en la Cámara de Diputados, recién hablábamos con uno de los diputados, e indudablemente se van a tocar temas que son importantes. Digo, ¿qué opinas respecto a las PASO, Julio? Es decir, No, yo creo que levantar las pasos no es importante. No es importante. Levantarlas es sacarnos de encima. No estamos en una energía de partidos como para que exista competencia real. Casi podríamos decir que los partidos han perdido importancia frente a los negocios. La Argentina, los negocios se impusieron a los partidos. El peronismo y el radicalismo, las fuerzas tradicionales, sí, los radicales hicieron más daño al partido que los peronistas. O sea, cuando vos recordás a Alfonsín, que se creían eternos, y duraron 4 años y no quedó nada de eso. Realmente la soberbia de ese grupo, que era la coordinadora, los dejó sin destino, ¿no? Sí, indudablemente creo que les ha costado muchísimo y ahora lo que han hecho es entregarse mansamente, no todos, pero la mayoría, a un gobierno que indudablemente ideológicamente no los representa, pero que, no sé, se siente muy, Son los no, mismos se siente muchachos muy a que gusto. con Alfonsín se integraron a la Internacional Socialista. ¿Te acordás, Alberto? Claro. Es decir, por eso digo, me parece que ayer hablé con Freddy Storani, estuvo Miguel Ángel Bonino, que fue diputado nacional también, y hablábamos de ello, de esto, ¿no? De la crisis partidaria que vive el radicalismo hoy, donde algunos definitivamente se han entregado al gobierno, forman parte del gobierno de Milei, y hay otros que indudablemente frente a esta diáspora están tratando de encontrar un rumbo, ¿no? Para ofrecerse como una alternativa que la gente la estime como válida. Es complejo. Freddy Storani sigue siendo de los tres, el Changi Cáceres, Freddy Storani y Juan Manuel Casela. Sí. Son los tres que mantienen una actitud militante. Sí. El resto se ha aburguesado más que los nuestros, ¿viste? Sí. Mirá que los nuestros se han aburguesado también unos cuantos, ¿no? No tengo ninguna duda que están totalmente aburguesados y además es como que no están entendiendo lo que reclama la sociedad hoy, ¿no? Seguimos con viejas fórmulas que hay que modificarlas si queremos de alguna manera tener algún tipo de posibilidad de volver a recuperar el poder, ¿no? Digo, así como vamos no tenemos ninguna chance. Te lo dicen todas las... No hay ningún estadista que... Yo anoche lo escuché a Kicillof, no soy de Kicillof. Sí. Pero lo escuché con el Gato Silvestre, a quien no soporto. Sí. Pero Kicillof tuvo respuestas dignas. Y el hecho real de que le estén pegando por una violencia que parece que no hubiera inventado Kicillof. La violencia en la Argentina, la inseguridad nace con los bancos de Martínez de Oz. Claro. Antes de eso yo vivía en la provincia y no había inseguridad. Parece que esto no lo quieren asumir, ¿no? No lo quieren asumir y es un tema muy preocupante porque crece día a día, ¿sí? Leopoldo Moró hizo una buena narrativa sobre algunas descripciones de época. ¿Coincide en lo que manifestó ayer? Sí, lo que me pasa es que con Leopoldo yo fui amigo en otra vida
y a mí no me sientan los que se cambian de partido. Yo, digamos, nunca acepté esos cambios. Leopoldo fue candidato a presidente por el radicalismo. No se puede dar un salto y entrar al kirchnerismo. Que el kirchnerismo es una versión, para mí, dañina del peronismo. Ajá. El kirchnerismo sacó al peronismo del centro, lo puso a la izquierda y lo dejó en esta situación de rechazo que hoy vive, porque Milei es el resultado de los errores del kirchnerismo, no del peronismo. No, claro. Julio, ¿me dejás hacer la última o tenés ahí? No, pará, déjame decir esto. Martín Ayerbe, ¿sí? Que indudablemente se ofrece como una alternativa para la gente. Te mando un abrazo a vos y a mí. Así que lo saludamos a Martín, ¿sí? Digo, dale vos con la pregunta. No, continuando un poquito con esa línea, me quedé un poco contrariado con la agonía de la esperanza. Y esto no me resuelve mucho ante lo que he escrito, porque tenía mucha curiosidad sobre esa escritura, y si vamos a estar anclados sobre hechos que prácticamente son inexplicables, digo, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué hacemos, Julio? No, bueno, primero, Martín Ayerbe es discípulo de Alberto Vuela, el último filósofo que le queda al peronismo, un pensador en serio. Segundo, hoy la esperanza está en agonía, y yo no lo voy a negar. Sí. Porque asumir la realidad es el principio esencial, es como el alcohólico. Si no asume su alcoholismo, no está en posibilidad de salir de él. Y la política argentina está en agonía porque no genera alternativas pensantes. La Argentina necesita de la política como estadistas, y no hay estadistas. Y no hay patriotas. Hoy, con dimensión, digo, ¿no? Convocantes. Sí, claro, sí. Esa es la debilidad que no tiene Chile, que no tiene Brasil, que no tiene México, que no tiene Uruguay. Claro. Somos el país donde los negocios disolvieron a la política. Y el riesgo ahí es convertirnos en colonia. Porque los negocios del litio, del petróleo, los recursos que nos regaló la naturaleza son más importantes que el esfuerzo que da trabajo. Y eso es cuando Martínez de Oz impuso los bancos sobre las industrias, ahí empezó la destrucción de la Argentina. Claro, porque la revolución de ese momento era una revolución básicamente económica, que haya destruido después cuestiones básicas como la movilidad social ascendente, como un montón de prerrogativas y de alternativas que el peronismo básicamente había logrado para la sociedad y de las cuales Julio fue uno de los protagonistas y hacedores de todo esto. Creo que nos aniquiló, no nos hemos podido sobreponer a eso nunca más, Julio. Digo, perdimos cosas. Pero asumamos que eso no fue solo el peronismo. Sí. Pensemos que Leviston, que era un milico, sí, puso, y yo te lo insistí varias veces, sí, de ministro de Economía Aldo Ferrer. O sí, sea, la idea patriótica duró aún, tuvo vigencia aún en un pedazo de las dictaduras. O sea, cuando había conflicto con los militares eran liberales o nacionalistas. Hoy no quedan nacionalistas ni neoliberales y casi te diría en lo que ha sustituido a los militares. Antes el poder era militar, hoy son los economistas, que serían las fuerzas armadas del poder económico, ¿no? Octubre Negro de Estados Unidos, Julio se llama. Estimado Julio, te dice, la pregunta del millón es, ¿empezó con Martínez de Oz o con la destitución de Ilia y la muerte de Allende en Chile? Está buena la pregunta, ¿sí? La pregunta es buena y yo le diría que empezó con eso, sí, con la caída de Allende, pero con Ilia. Pero después de Ilia, Lanuse fue alguien a quien, yo no te digo que respeto un milico, pero no fue vendepatria, sí, y no lo fue Leviston.
Claro. Entonces, empieza con Martínez Dios, hasta Martínez Dios. No hay deuda externa, 6.000 millones de dólares, y no hay inseguridad. Yo vivía en la provincia y a ninguno de nosotros se nos ocurría que te iban a asaltar. ¿Por qué? La inseguridad viene con la marginalidad. Claro. La Europa de posguerra está llena de inseguridades y la Europa actual no las tiene más. ¿Por qué? Porque hubo integración social. Sí, lo que digo es que no sé cómo, pero algo vamos a tener que hacer porque estamos degradando de una manera que es notable. ¿Sí? Es decir, el tema de la inseguridad nos mata, pero también nos matan algunas cuestiones que hacen a nuestra vida diaria y que tienen que ver con las decisiones que se van tomando y que hace que la economía tome un rumbo que hoy no nos favorece. Entonces todos hemos degradado, lo que pasa es que lo hemos naturalizado. Sí, no sé si compartís esto que estoy diciendo. Hemos naturalizado nuestra degradación. Hoy dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, dejamos de realizar cosas que realizábamos, hemos cambiado hasta nuestros hábitos alimentarios. Claro. Hace un rato hablaba con Alberto Samín, Julio, es decir, bajó el consumo de carne, pero no solamente el aumento de un 15% parece inapropiado, sino que además, bueno, hay un montón de otras cuestiones que no podemos soslayar, ¿no? La concentración económica implica la contracara, que es la expansión de la miseria. Y acá lo que hay es una impiedad de los ganadores, que serían los ricos, cuyo representante es Milei. Entonces, ayer yo escuchaba a algunos en televisión que decían que era una figura del mundo. Es un papelón este muchacho. Claro. Y ese papelón que lo sigue a Trump, cuando Trump es en serio la decadencia, la etapa final de ese poder de Estados Unidos, Claro. que fue el occidente que iluminaba al mundo, y ahora se tienen que asumir como que China, India van creciendo y que inexorablemente Occidente ya no es más el que guía a la humanidad. Se refugia en Latinoamérica. Sí, no tanto, porque el puerto que hicieron los chinos en Perú demuestra que ni en Latinoamérica se refugian. Mira lo que dice, nos está escuchando y está escribiendo en el chat, Martín Ayerbe, dice, en el ejercicio de la virtud se forja el carácter, y quienes estén dispuestos al sacrificio de uno por los demás estará la conducción de la nación que permita cortar de un tajo con la decadencia. ¿Sí? Martín estuvo en mi casa, vino con un grupo de compañeros, y yo si algo le agradezco a la vida es que me visiten jóvenes todas las semanas. Sí. Y Martín es un joven que promete, es alguien que pelea. Lo que pasa es que yo les digo a ellos que hay como 6, 7 grupos, y esos grupos van a ser difícil, son mucha energía vital, pero ¿quién los une? Mirá lo que dice. ¿Quién los convoca a esa unidad? Claro, ¿no? bueno, pero mirá lo que dice Martín. Debemos abolir el Estado de Derecho y fundar el Estado de Justicia. ¿Sí? Bueno, son temas, digamos, a ver, como para ponerlo en debate. Sí, claro. Tenemos que volver a discutir cosas que hemos dejado de discutir, porque si no naturalizamos lo que está mal. ¿Está bien lo que digo? Más bien que la televisión en manos de los gorilas muestra hasta el cansancio los actos de, digamos, inseguridad de la provincia, como si eso fuera la debilidad de Kicillof, cuando la provincia es donde se concentra la pobreza y donde quieren ellos impedir que siga creciendo el poder del rechazo a Milei. Yo creo que lo peor que tiene hoy la coyuntura son los encuestadores, porque los encuestadores, como son pagos, están viviendo el mismo momento que en el final de Macri, que te acordás que le daban empate y cuando fue a contar los votos perdía por 18. Sí.
nos vamos olvidando de cosas que hemos vivido, ¿no? Qué locura, por Dios, además qué vorágine que vivimos. Bueno, Julio, nada, es un momento para analizar determinadas cuestiones. Es decir, necesitamos provocar o producir algunos cambios. Estamos en un estado de decadencia absoluta y me parece que no nos merecemos esto, ¿sí? No, tienen que aparecer estadistas, hombres que sueñen con el futuro colectivo, y salgamos de los economistas, hombres que desarrollan el egoísmo. Las patrias son resultado de las grandezas, nunca de la pequeñez, y el economicismo es la decadencia, es la pequeñez. Bueno, cerramos con eso porque si le agregamos algo más, estropeamos todo. Cerramos con eso. Julio, abrazo, amigo. Te quiero mucho. Abrazo grande y gracias. Gracias a vos. Matías Suárez dice, necesitamos una selección.